Ahora sí, segundo bloque de la Mesa Roja. Ya tenemos en vivo contacto telefónico desde Venezuela con Ricardo Pose. Ricardo, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes Martín, buenas tardes compañeros de la Mesa Roja. Bueno, por aquí en Caracas, pero un poco pudiendo tomar el pulso de primera mano a lo que es la situación que aquí se viene viviendo. ¿Cómo está viviendo la gente? ¿Cómo es la vida cotidiana, digamos, de las personas en Venezuela? ¿Se modificó desde que Estados Unidos hizo esta amenaza? Mirá, aquí lo que hay que tener en cuenta es que en realidad este tipo de maniobras que se inscriben en lo que son las guerras de quinta generación o guerras psicológicas, en realidad en particular Venezuela las viene sufriendo desde que Barack Obama, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, de alguna manera identificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Desde ese momento valdría la pena recordar que Venezuela de alguna manera es una nación que de alguna manera tiene los clips de una nación agredida. Con esto lo que pretendo decir, Martín, no es que se esté acostumbrado a esto, ¿verdad? Pero de alguna manera la gente en la calle ha aprendido en todo este tiempo a medir cuándo son amenazas reales y cuándo son amenazas que en realidad pueden tener algún síntoma de que hay que tomarla en serio. Sobre todo porque a partir de lo que son las redes sociales, ¿verdad? También allí la gente ha aprendido a medir qué es lo que circula por las redes sociales, que ve cada vez que sale a la calle a su trabajo, se toma el metro o sale aquí en Venezuela, bueno recordar que estamos en pleno verano. Por lo cual aquí el clima es totalmente en las calles distendido. Hoy hay una actividad, es el segundo día del alistamiento en las milicias y allí hay otra movida. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Hay mucha gente alistándose? De la gente. Sí, mirá, las actividades de alistamiento empezaron el fin de semana pasado, durante el sábado y el domingo, con jornadas de movilizaciones previas en todo el país, ¿no? Y esta segunda ronda se inició ayer, termina hoy, también con las mismas características en todo el país, en lo que es un llamado que se hizo a una reserva de 4,5 millones de milicianos, es decir, bastante por encima para lo que es la población del Uruguay, si uno lo piensa sí, en claro, esos términos. Sí. Con lo cual ha generado, por supuesto, que una movilización importante que no siempre se ve, se ve en las calles, por supuesto, porque aparte están acompañadas de movilizaciones, de lo que ellos llaman micromarchas y todo lo demás, pero que además también hay otros centros, no solamente las plazas donde se llevan adelante estos alistamientos, sino también, bueno, algunos centros de trabajo, organismos públicos y, bueno, por supuesto que algunas unidades militares, con lo cual ese movimiento es bastante importante, pero de nuevo, por fuera de quienes están en esa movida más concreta, la vida acá sigue su ritmo tradicional. La gente va a trabajar, se junta de noche, sale a hacer mandados, se van a la playa, porque decíamos que estamos en época invernal, suben a los cerros. Es decir, no hay un clima de tensión como se pinta en las redes, e incluso, bueno, lo que sí hay. Esto me parece que es un elemento interesante, sobre todo para nosotros, Martín, que tenemos otra cultura que no tiene que ver con lo militar, pero que de repente lo que sí te encontrás en la calle caminando por una avenida es gente de repente de 30 o un poco más de años, que en realidad sí viene comentándole de repente a sus hijos más chicos o a otros familiares de lo que fueron algunos cursos de instrucción militar, como si fuera de alguna manera el servicio militar obligatorio. Ajá. Es bueno señalar que en el caso del alistamiento de las milicias no es de carácter obligatorio, sino que es una convocatoria abierta, pero bueno, la gente viene alistándose a buen ritmo, entre otras cosas porque
Lo que esta escalada de agresión norteamericana ha logrado es que se pase del discurso de la confrontación política interna a un discurso de unidad nacional. Yo no sé si ustedes están al tanto de que, por ejemplo, Enrique Capriles, que fue uno de los principales dirigentes, y es uno de los principales dirigentes de la oposición Sí, claro. venezolana, bueno, él mismo se ha listado, ¿no? Bueno, y ha salido a decir por ahí que ese era un tema también, ¿no? Disparate. ¿Cómo está dividida si está dividida la opinión pública en ese caso? Si realmente el antimadurismo, por así decirlo, está respondiendo positivamente o negativamente a esta situación. No, por eso te decía, el presidente Nicolás Maduro ha adoptado un discurso de enfrentar esta nueva agresión por encima de las banderías políticas, discurso que de alguna manera ha estado refrendando por las actitudes de dirigentes de lo que podríamos denominar un espacio de centro-derecha, como es el secretario general y diputado de la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, que es el secretario general de Acción Democrática, o bueno, esto que comentábamos de Capriles. Es decir, aquí los grupos que de alguna manera siguen reclamando la intervención militar norteamericana son los grupos de extrema derecha, específicamente de Corina Machado, y que además que son los grupos que han estado vinculados a estas sí amenazas que no han movido la tranquilidad de la gente en general, pero que sí han existido, de posibles atentados terroristas que han sido desbaratados. Pero ese, bueno, es un poco el contexto político en el marco de lo que te decía, de alguna manera, de la gente que se lo toma un poco con la tranquilidad de poder medir hasta dónde representan determinadas actividades un riesgo serio y cuáles es, por decirlo de alguna manera, más de lo mismo. Bien, y a nivel internacional, ¿qué apoyo ha recibido Maduro? ¿Cuál es la actitud de China y Rusia, por ejemplo, ante esta situación? ¿Cómo lo ves de allá? Bueno, tú sabes que aquí hay dos elementos de alianzas internacionales que son fundamentales. Una que es la alianza del ALBA, ¿no? Que allí, bueno, la conforman un conjunto de países latinoamericanos. Y por otro lado, después aquí ya hay acuerdos que vienen desde hace bastante tiempo, acuerdos en términos comerciales, que bueno, en los cuales participa China y Rusia. A nadie escapa que más allá de estos acuerdos puntuales, Venezuela representa además una disputa geopolítica, ¿no? Venezuela en estos momentos es el país que ocupa el primer lugar del planeta en reservas de petróleo explotables, es decir, reservas de petróleo que se pueden sacar. Y eso, bueno, eso es, digamos, un elemento estratégico geopolítico tanto para tirios como troyanos, ¿no? Claro, sí, claro. O no, eso está allí. En el caso puntual, además de China y Rusia, bueno, claramente se comparte también un discurso que de alguna manera tiene algunas afinidades a nivel ideológico, pero que además, bueno, representa, digamos, efectivamente, por lo que acabamos de decir, una situación, un lugar de privilegio en el esquema geopolítico que claramente bueno, los Estados Unidos, más allá de esta avanzada de Donald Trump y este invento del ataque a los carteles de la droga, no le va a ser una situación sencilla, ¿no? Que además, si me permitís, medio segundo, abro paréntesis, sí, que no es solo el mapa de Venezuela, ¿no? Ustedes están al tanto que hace dos semanas se reunió el Comando Sur, sí, en Argentina, con los ministros de Defensa y los agregados militares de quienes integran esta comunidad del sur, en el planteo que trae una vez más el Comando Sur de Estados Unidos de alguna manera levantar una barrera entre todas estas naciones contra lo que ellos llaman, fíjate vos, parece que hubiéramos vuelto a una nueva guerra fría, al avance del comunismo chino, ¿no? El plan Marshall. Entonces, sí, yo planteo, cuando se habla de Venezuela, también hay que poner arriba de la mesa esto, de que en realidad, efectivamente, a partir del retorno de Donald Trump a la presidencia, hay como un reverdecer de los viejos planteos geopolíticos de aquello de América para los americanos. Exacto. O como le han recordado tanto Putin como el presidente chino a Trump,
América no es el patio trasero de Estados Unidos. Bien, ¿y qué nos puedes contar o qué información hay allá sobre el tren de Aragua? ¿Qué dice la gente sobre esta acusación que hace el gobierno de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro, ¿no? de ser el líder de este cártel? Y también hay un tema que te quería consultar que tiene que ver con el tema del traslado de la droga, ¿no? Que hay algo que dice, que leí por ahí, que en realidad la droga no saldría por Venezuela, sino que saldría por el Pacífico, en todo caso saldría por Ecuador. ¿Qué nos puedes contar de todo eso? Bueno, vayamos por parte, decía Jack el Destripador. Lo primero que tanto el tren de Aragua como de alguna manera ubicar a Nicolás. Bueno, vamos a llamarlo, que se nos cortó la comunicación con Ricardo, pero ahí lo volvemos a contactar. Muy bien, Ricardo, seguimos en vivo. He cortado, perdón. Te decía que de alguna manera parte de esta guerra psicológica, el fundamento fundamental de esta presencia tiene que ver con estas acusaciones. Por un lado, de la participación de Aragua, que ha quedado totalmente desmontado, pero que de alguna manera tuvo un efecto práctico, porque fue la detención de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos que fueron deportados a la cárcel de Bukele en El Salvador. Y en realidad te diría que esos ciudadanos venezolanos que fueron finalmente logrados quitar de las cárceles de El Salvador y regresaron a Venezuela, bueno, fue en realidad un elemento que la población vivió con bastante emoción. El otro tema es el cartel de los soles. El cartel de los soles, en realidad, no hay elementos que hayan comprobado. No sé si me escuchás bien, escucho un ruido de fondo que no sé bien qué es. No, yo te escucho clarito. A ver, bajo un poco el volumen, porque en realidad... A ver, ¿ahora? ¿Vos escuchás bien? A ver, ahora... Sí, te escucho. Te decía que el cartel de los soles, fíjate vos que es bien interesante, que ni siquiera la propia DEA, que es la que ha hecho las acusaciones principales de identificar a las autoridades del gobierno bolivariano como integrantes del cartel de los soles, en ninguno de sus informes lo menciona, ¿no? Una cosa que es bastante paradójica, es decir, por ejemplo, tiran un informe donde dicen que Nicolás Maduro es el líder principal del cartel de los soles, pero no demuestra dónde actúa ese cartel de los soles, y un cartel es una cosa bastante difícil de no mirar cómo funciona. Por el otro lado, lo que tú haces referencia es un informe de una organización que no puede estar sospechada de ser de izquierda y mucho menos de responder al gobierno de Nicolás Maduro, que es la Secretaría del Combate a las Drogas de las Naciones Unidas. Es decir, que nadie puede decir que la ONU sea pro... Claro, ¿no? Seguro, totalmente. Y en el informe 5 que ellos hacen un informe anual sobre, bueno, justamente cuáles son la situación del mercado y tráfico de las drogas en el mundo. En el caso específico de Venezuela, es uno de los países que no está señalado ni como productor, pero además que tampoco está señalado como la vía de tráfico fundamental de la exportación de la droga a Estados Unidos. Es decir, claro, que ese argumento que utiliza Donald Trump para decir que va a ingresar a Venezuela porque de allí proviene la droga que mata a la población estadounidense, más allá de que no dice que el mercado de drogas en Estados Unidos es uno de los más importantes, lo cierto es que, bueno, la propia ONU dice, bueno, por acá no está saliendo, muchacho. E incluso la poca droga que sobre todo en la frontera contra Colombia o sobre Colombia puede llegar a circular, bueno, ha sido parte de las grandes incautaciones que han hecho las propias Fuerzas Armadas bolivarianas, ¿no? No solo allí en un combate puro y duro contra los grupos que están en el tema de la droga, sino que además contra los grupos que además forman parte de los mercenarios que han estado atrás de algunos intentos de atentados aquí en Venezuela. Pero volviendo a tu pregunta específica, bueno, la ONU da por tierra con que Venezuela sea productor y sea una de las rutas de tráfico. El cártel de los soles ni la propia DEA ha podido demostrar su existencia, ¿verdad? Y el tren de Aragua ha sido más de lo mismo de lo que veníamos diciendo, ¿no? De alguna manera un relato que se ha tratado de imponer sobre, bueno,
situaciones de presuntos criminales que se habrían desparramado y que habrían sido después deportados. Bien, ¿y vos ves a Venezuela preparada a nivel de infraestructura para enfrentar una guerra, suponiendo que ocurra, preparado para recibir una invasión norteamericana? Mirá, acá hay una cuestión. Me refiero a ejército, infraestructura, ¿no? Me refiero en cuanto a si puede responder, si hay capacidad de responder. Bueno, mira, acá hay dos cosas que yo creo que los estrategas militares de Estados Unidos están tomando en cuenta, porque tiene que ver con los últimos conflictos bélicos de los últimos tiempos. El primero de ellos, que aquí en realidad hay una concepción de guerra de todo el pueblo, ¿no? Que habla, justamente por eso estoy llamado a las milicias, ¿no? Que en realidad, en términos históricos, ya han habido dos antecedentes bien interesantes. El primero de ellos, bueno, la guerra que Estados Unidos perdió en Vietnam, ¿no? Donde de alguna manera el Vietcong implicaba justamente eso, una unidad de las fuerzas populares a nivel militar, pero también a nivel civil. Y más acá en el tiempo lo que fue, digamos, el fracasado intento de invasión de Estados Unidos a Cuba, que es allí justamente en Cuba donde nace este concepto de guerra de todo el pueblo, que tiene otros parámetros, ¿no? Porque una cosa es cuando vos te enfrentás en un escenario bélico a un ejército convencional, ¿no? Y en términos militares otra cosa es cuando un hombre común del pueblo que anda por la calle fumando de repente se convierte también en un efectivo militar. Eso por un lado. Por el otro lado, desde el punto de vista de la geografía, bueno, si alguien tuviera la oportunidad de pensar en Caracas es un poco como, a ver si me logro hacer lo más gráfico posible, un plato de sopa, un plato hondo. Sí. Donde Caracas está en el centro bajo del plato, pero todo alrededor está rodeado de montañas y de sierras. Bien. Muchas de ellas habitadas, con lo cual aquí el mensaje que el propio Diosdado Cabello de alguna manera ha dado tiene que ver con esto que hablábamos hoy de las estrategias militares. Y como ya les ha pasado más cercano en el tiempo a Norteamérica, tanto en Afganistán como en Irak, pueden entrar, porque nadie duda de la capacidad militar de uno de los países más militarizados del planeta. El tema es la salida, quedar empantanados, ¿no? Claro. Y esa es la estrategia en realidad la que Estados Unidos, bueno, lo que está tratando de desarrollar es primero una guerra psicológica que quiebre el ánimo de la población, ¿no? Por eso estas insistentes campañas de que de alguna manera hay una invasión inminente, una invasión que es imparable, hay nada más que un submarino nuclear allí, aparentemente a las aguas cercanas a Venezuela, sí. Y una vez logrado el objetivo de quebrar el ánimo, porque en definitiva las guerras se ganan cuando uno de los dos bandos pierde el ánimo, ¿no? A veces se resuelve en términos estrictamente militares de exterminio. Sí, en el desgaste, ¿no? Muchas veces en el desgaste y la guerra psicológica está la clave, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, los volvemos a llamar. Recordemos que Ricardo está en Venezuela en este momento. Ahí lo estamos volviendo. Ahí estás de vuelta, Ricardo. ¿Me escuchás? Sí, hablando de guerra psicológica, te escucho bien. Bien, perfecto. Ricardo, Gustavo Petro apoyó o mostró aparentemente un apoyo tirando también por tierra el argumento del Tren de Aragua, del Cártel de los Soles, y etcétera. ¿Cómo se recibe ese apoyo y si era esperado, ¿no? Por parte del pueblo venezolano que Petro se pusiera de alguna forma a disposición? Bueno, lo que pasa es que digamos, en los últimos tiempos, el aumento de la faz más agresiva del presidente Donald Trump ha obligado a algunos presidentes que tenían una actitud, incluso diferencias con el gobierno de Maduro, bueno, a retomar un concepto que es el de América Latina y el Caribe como zona de paz. Esto fue una definición tomada en la CELAC. Porque, bueno, ustedes recordarán, por ejemplo, Lula, que ha pasado de no aceptar a Venezuela como parte de los BRICS, a de alguna manera ahora dejar entrever que una guerra geopolítica que tenga que ver con Venezuela en el centro, Lula, o Brasil específicamente, no
no la va a tomar como un hecho aislado. En el caso de Petro pasa algo parecido. Sí es cierto que hay una situación geopolítica complicada, Martín, eso sí hay que anotarlo por allí. Esto tiene que ver con la derrota de la izquierda en Ecuador y la situación un poco interna de Ecuador. La derrota tal vez más fundamental por estar más cerca del territorio, pero también por lo que implica políticamente de la izquierda en Bolivia, ¿no? Donde la derecha de alguna manera parece consolidarse, sí, se afirmó al triunfo. Y la situación, en realidad, a este momento del partido, esta altura del partido, bastante dudosa de que la izquierda se vuelva a hacer del gobierno en Colombia. Pero de todas maneras, en lo que hace a esta situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, bueno, estas actitudes de Petro claro que ayudan y que, por supuesto, por lo menos desde la mirada de Petro, una invasión propiamente dicha de desestabilización por parte de Estados Unidos en Venezuela, genera también en Colombia una preocupación. Ustedes recuerden que Colombia, por ejemplo, tiene nada más ni nada menos que 12 bases militares norteamericanas. Claro, por eso. ¿No? Y que además todavía arrastra los efectos de haber sido la que inauguró Estados Unidos en América Latina, el famoso Plan Colombia, que fue justamente lo que permitió la instalación de estas bases y algunos puntos geopolíticamente estratégicos, pensándolo en términos militares. Incluso leía comentarios de colombianos, por ejemplo, que apoyaban, en este caso, a Maduro y a Venezuela, de volver a tocar el tema de la Gran Colombia, ¿no? Como lo sentí como algo, como si nosotros acá planteáramos la defensa del Río de la Plata, ¿no? Algo como latinoamericano, bien latinoamericano lo sentí. ¿Se ve así también? Sí. O sea, como una unión latinoamericana contra la invasión, ¿no? Exactamente. Acá hay una cosa que para nosotros suena raro. Yo, de hecho, escribí hace poco un artículo para Mate Amargo que de alguna manera planteaba cómo de alguna manera Uruguay y sobre todo los sectores progresistas en Uruguay volvieron a balconear un poco, ¿no? Como mirar de arriba de un balcón la realidad de América Latina. Pero acá hay un discurso político que se ata muy mucho a su historia y claramente en la figura de Simón Bolívar, y que ese en realidad es un recurso, no un recurso desde el punto de vista, vamos a pensar, hablar de esto para quedar como que somos los muchachos. Claro. O sea, te quiero decir, por ejemplo, no es el discurso de Cabildo Abierto con el artiguismo, ¿no? Pero sí es un discurso que por estos lares, sobre todo en pueblos que han tenido una historia en común, como ha sido la de Colombia y Venezuela, por lo que fue la gesta de Bolívar, sí hay un discurso constante, que además por eso justamente, más allá de las diferencias que puede haber entre los sectores que se definen como duros chavistas y partidarios de Maduro, se habla del proceso bolivariano, ¿no? Claro. Lo bolivariano es casi como un sello permanente, no solo en todos los discursos, sino además, en todas las menciones, incluso oficiales e institucionales. El concepto de patria grande vigente. Exactamente. Y que además ahora viene dado justamente, yo creo que uno de los grandes favores que Donald Trump le está haciendo a todo este proceso es justamente ahora que además, mira, te voy a contar una anécdota, no voy a decir el nombre porque no lo quiero exponer porque aparte él no me autorizó. No, está perfecto. Pero es un compañero uruguayo que, fíjate vos, él me decía ayer, yo no es necesario, Ricardo, que te explique a vos las grandes diferencias que tengo con el proceso venezolano, ¿no? Pero, fíjate vos, cuando yo salí de la cárcel, él estuvo preso, él era integrante del movimiento Tupamaro. Ajá. Cuando salió de la cárcel y se enteró, él salió poco antes de que se desatara la guerra de las Malvinas, él se alistó para ir a combatir a Malvinas. Ajá. Y él me decía, no es necesario que yo te explique a vos que si a mí me preguntaban qué pensaba sobre el gobierno argentino, no solo tenía la peor de las visiones, sino que además lo odiaba. De hecho, nuestra organización tuvo acuerdos políticos con organizaciones guerrilleras en Argentina que se enfrentaron en armas a lo que era el gobierno de aquella época y que la dictadura militar argentina no era algo en mi imaginario que yo me imaginara salir a defender. Pero que ante lo que implicaba la agresión del Imperio Británico, me parecía que era una postura que debíamos tomar.
Y con respecto al tema de Venezuela, me pasa exactamente lo mismo, me decía él, ¿no? Es decir, Claro. yo puedo tener mil diferencias con lo que políticamente está pasando en Venezuela, pero ante una agresión consumada de estas características de uno de los principales imperialismos, tanto tienen que ver con la historia de América Latina y del tercer mundo, bueno, capaz que no es momento ahora de, una vez más, Como Capriles, ¿no? Como decías anteriormente también, que se sumó, digamos, a las milicias, pero seguramente no coincide con Maduro, ¿no? Hay capaz que prima el sentimiento bueno, vamos a protegernos entre nosotros como comunidad y como país, ¿no? Es importante también, y creo que, a ver, es una pena que se dé en este contexto, obviamente, pero por otro lado podemos pensar que está bueno que exista un resurgir, ¿no? De alguna forma, antiinvasionista, ¿no? O sea, de cuidar nuestra propia identidad latinoamericana como una identidad propia, ¿no? En esta época donde la globalización, el individualismo ha llevado, digamos, nos ha llevado a cada uno a nuestras pequeñas chacritas, escuchar estos mensajes y estas arengas políticas, digamos, de unidad y de unión de comunidad y demás, es muy positivo, pero bueno, lástima que se dé en este contexto, que tenga que pasar una invasión para que razonemos así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que además, yo no te puedo dejar de mencionar, Martín, que además estamos ante un nuevo contexto de nuevos escenarios bélicos, ¿no? Si yo miro lo que pudiera llegar a pasar en Venezuela ante esta nueva aventura norteamericana, recordamos que Estados Unidos tiene 776 escenarios que ha generado entre invasiones e intervenciones en otros países. Pero vuelvo a lo que te quería decir. Si yo miro la Venezuela de hoy, ante un contexto de una posible agresión militar, no tengo cómo no mirar las postales de lo que hoy es Gaza. Claro. Porque estas son las guerras de los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, aquí no van a entrar soldaditos con un nivel de entrenamiento como ya todos conocemos de los marines norteamericanos a tratar de evitar la mayor baja de civiles posibles. No ha sido la tónica de las invasiones. Exactamente, sino que ante lo que estamos es ante la posibilidad de una invasión en términos militares, donde además por lo que te decía de las fortalezas que tiene en términos militares el pueblo de Venezuela y Venezuela como tal, lo más probable es que aquí también venga un escenario de bombardeos masivos donde la población civil sea la que pague los mayores costos. Bien. Ricardo, bueno, agradecerte tu tiempo acá con nosotros en la Mesa Roja. En este momento estás allá, estás como corresponsal, estás en Telesur, ¿verdad? En este momento. Sí, en este momento he asumido algunas tareas aquí en Telesur y bueno, seguimos desarrollando trabajos para algunos otros medios, pero bueno, tomándole, como te decía hoy al principio del programa, en vivo y en directo el pulso a lo que se viene viviendo por estas horas. Totalmente. Ricardo, y si te parece, como siempre, agradecerte y volvemos a estar en contacto, ¿sí? Sí, gracias a ustedes por la posibilidad y por supuesto a las órdenes para lo que necesiten. Un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrazo y salud. Abrazo. Muchas gracias, abrazo. Muy bien, pasaba entonces por la Mesa Roja el periodista y amigo ya de la casa, Ricardo Pose, desde Venezuela, con toda la situación de primera mano de lo que está pasando en el país hermano.